Bien, seguimos en el dominó político aquí desde el restaurante Las Brasas, aquí en Saltillo, la casa El Buen Taco. Si usted no conoce Las Brasas, pues no conoce Saltillo, haga de cuenta que no vino a Saltillo. Así que obligado a venir aquí al servicio del restaurante Las Brasas, unos desayunos, almuerzos inolvidables, va a querer regresar, las comidas mejor y las cenas, obviamente que de lo mejor aquí en Saltillo, restaurante Las Brasas. Y hoy pues tenemos de invitados al licenciado Víctor Hugo Flores. Él es presidente nacional de la Fundación Nazario Ortiz Garza, y el licenciado José Domingo Ortiz Montes es sobrino de don Nazario Ortiz Garza y socio fundador de esta fundación, que vienen a hablarnos de la actividad que realiza esta Fundación Nazario Ortiz Garza, y también nos van a presentar un libro. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Javier, gusto saludarte. Muchas gracias. Pues estamos para toda la cadena de televisoras, Canal 6 de Saltillo, Ramos y Arteaga, para toda la cadena de EI, que es cable por televisión e internet, y para todo el estado, y también para el Canal 10 de San Pedro, 9 de Matamoros Madero, y también para el 9 de Piedra Negra. Así que bienvenidos a este programa. Muchas gracias, muy amable. Bien, empezamos. Que bueno, el ex gobernador de Coahuila, importante también, fue secretario de Estado, don Nazario Ortiz Garza. ¿Nos puede hablar que don Nazario? Porque ya algunos de una generación más para acá, pues ya no conocimos a don Nazario, pero es un personaje muy importante. Definitivamente, bueno, pues don Nazario fue en todos los puestos políticos, todos los puestos empresariales, pero sobre todo un gran ser humano. Nazario Ortiz Garza empezó desde muy joven a participar, a trabajar, a luchar por nuestra patria, a luchar por nuestro estado. Fue senador, fue presidente municipal de Torreón, de Saltillo, regidor, síndico, fue diputado federal, diputado local, fue gobernador, fue secretario de Agricultura, fue presidente nacional de los viticultores, fue presidente nacional de los artesanos, fue uno de los fundadores reales del estado de Aguascalientes. Y bueno, podemos hablar de él ahorita como 3 horas y aquí podríamos continuar. Lo importante de esto que ahora, después de 26 años de su fallecimiento, bueno, existe una fundación que es la Fundación Nazario Ortiz Garza, su servidor Víctor Hugo Flores Arispe, soy el presidente nacional. El sábado domingo está con nosotros como miembro directo del consejo editorial de la fundación, y pues, ahorita les platicamos de un libro que acabamos de presentar. Por mi conducto les mando un saludo afectuoso también su nieto Mario Ortiz. ¿Qué es lo que hacemos en la fundación? La fundación tenemos ya 26 años trabajando, donde se realizan actividades culturales, sociales, académicas. Tenemos de todos los municipios de Coahuila, nomás nos faltaba Monclova, que precisamente hacemos una invitación por este conducto para el próximo viernes. Vamos a estar a las 12 del día en la ciudad de Monclova, tomando la protesta ya al licenciado Edmundo Guzmán, pues un monclovense que todo el mundo lo conocemos, un agente siempre al servicio de la comunidad, y ahí vamos a presentar el libro de don Nazario. Luego de ahí nos trasladamos a Nadadores Coahuila, donde va a tomar protesta la licenciada Micaela Medina Sánchez, también una mujer comprometida, y ahí mismo vamos a presentar también el libro de la fundación. ¿Qué es lo que realizamos? La fundación, estamos aquí en Saltillo y aquí se manejan 16 estados de la República. Nuestras instalaciones al servicio de todos ustedes están Fernando Montes de Oca, 846, aquí en la colonia latinoamericana, pues para cualquier actividad cultural, social. Ahí tenemos abogados, tenemos psicólogos donde damos asesoría a mujeres con cáncer de mama, atendemos niños con Down, bueno, pues una serie de actividades. Pero lo importante de todo esto es la labor social que se realiza, y lo que comentabas tú hace rato, Javier, cómo después de 26 años sigue la memoria de don Nazario activa, cómo después de 26 años todavía seguimos haciendo el bien y seguir con la memoria de don Nazario, pues para hacer el servicio no nada más en Coahuila, sino a nivel nacional. Muy bien, pues sobrino de don Nazario Ortiz Garza. Así es, sobrino nieto. De hecho, mi abuelo, Francisco Ortiz Garza, coronel, y mi tío Nazario, los dos fueron a la revolución, y además de mis otros tíos abuelos, estuvieron muy unidos, y los dos participan en un trabajo conjunto, lo que de alguna manera apuntala evidentemente todo el trabajo que hace don Nazario.
Yo tuve la fortuna de conocerlo desde muy chico. Lo veíamos en Aguascalientes, lo veíamos en la Ciudad de México y lo veíamos aquí en Saltillo. Mi tío siempre fue una persona muy generosa en su manera de ser. Era un hombre realmente muy paciente, era un hombre verdaderamente muy humano, muy transparente, y en lo que se refería a hacer algún tipo de comentario, algún señalamiento, algún regaño, era en 2 palabras, te decía exactamente lo que había que hacer, nunca de una manera fuerte. Él asume, digamos, dentro de la propia familia, un trabajo de pater o de alma pater de la familia, porque muere mi abuelo. Y al fallecimiento de mi abuelo, mi tío Nazario, además de que es un hombre muy longevo, y como ciertamente ha señalado Víctor Hugo, tiene una carrera política deslumbrante, una carrera política que le da presencia a nivel internacional. Incluso se llega a ir con el general Manuel Pérez Treviño a España, hasta en la embajada. Facilita a través de la Asociación Nacional de Vitivinicultores una postura en donde los vitivinicultores puedan tener una posición de menos agresividad, o sea, defiende los excesivos cobros a veces que hace la Secretaría de Hacienda para no mortificar a los productores mexicanos ante la entrada de vinos de muchas partes del mundo, de vinos chilenos, vinos italianos, vinos alemanes. Entonces siempre don Nazario se destaca por ser naturalmente un líder. Nosotros de chico, de niños, siempre lo vimos como lo que era, una figura a la que había que respetar por un lado, pero también es una figura a la que también nosotros estábamos acostumbrados, porque íbamos, cuando estábamos en la Ciudad de México, a saludarlo los domingos, porque ya sabíamos que iba a haber domingo. Y ya sabíamos que el tío Chayo nos iba a llevar al cine, y cuando nos llevaban al cine eran todas las golosinas del mundo. Y cuando estábamos con él... Lo normalito cuando lleva uno de los niños, ¿verdad? Esperando ahí. Él siempre una persona pulcrísima. Sus zapatos muy bien boleados, las camisas limpias, los puños. Y yo me acuerdo que llegábamos llenos de tierra, o llenos de caramelo, y nunca te hacía el feo, o sea, siempre te recibía. Entonces, dentro de la familia fue el líder y fue el alma de la familia, el hombre que nos irradió siempre bondad. Entonces, este libro es una, digamos, recopilación. Este libro es una serie de entrevistas que hice a lo largo de los casi 10 años. Está dividido en 3 grandes áreas. O sea, la primera, que es el aspecto histórico, en donde viene historiadores de Torreón, historiadores de Aguascalientes y los historiadores de aquí, incluyendo a don Armando Fuentes Aguirre, a Javier Villarreal Lozano, incluyendo a Federico Berrueto Ramón, incluyendo a don Arturo Berrueto, y de Torreón estamos incluyendo a Eduardo Guerra, que es un historiador y exalcalde también de la ciudad de Torreón. Y todos ellos, mi abuelo, que es exalcalde también, mi tío Nazario, Eduardo Guerra y otros alcaldes más, son los que van a forjar la plataforma de despegue de una ciudad tan próspera como Torreón. Torreón acaba de cumplir creo que 110 años. Entonces a mi abuelo y a mi tío Nazario les toca celebrar las bodas de plata de Torreón. Entonces esta gran transformación que durante estos 100 años va a vivir Torreón se da precisamente porque ellos van a sentar las bases con el Estado de la Revolución, con hospitales, con escuelas. También construyen allá una escuela, la Álvaro Obregón, esto en forma relacionada el Estado y el municipio, además de la gran obra que hace don Nazario aquí con el Ateneo Fuente, la Escuela Coahuila, con la Escuela Álvaro Obregón, con el remozamiento del parque del lago de la Alameda, y con las carreteras, con el trazo de las carreteras de Torreón a Saltillo, de Saltillo a Piedras Negras y de Saltillo a Monterrey. Entonces, ahorita se dice fácil, pero el recurso con el que contaba el gobierno del estado era, creo que, de 2 millones de pesos. Y los gobiernos eran de 4 años. Don Nazario es el que propone ya que los gobiernos sean de 6 años.
Entonces ya con los gobiernos de 6 años da espacio para que los proyectos políticos, los proyectos de administración pública logren tener el impacto y logren tener el alcance, porque 4 años realmente es muy poco tiempo. Es mucho tiempo para los alcaldes, en el caso de que estos no se desempeñen con acierto, como nos ha tocado ver, y es también un periodo muy reducido para proyectos de más alcance, como se da a través de los proyectos que desarrolla los gobiernos de los estados. Entonces, don Nazario, a mi manera de ver, es el hombre que aglutina, es el hombre que incorpora grupos políticos. Él, por ejemplo, en Torreón, integra a los sindicatos de izquierda. Un trabajo político. Empezó a meter a la grilla con izquierda. Con los grupos de izquierda, con los sindicatos de izquierda, él los convoca, él los une y hace las alianzas. Él es de los fundadores, también participa en la fundación, por ejemplo, de la CROC. Entonces es realmente un hombre que tiene, entre otras características, la de la memoria. Por ejemplo, una persona que conoce, sabe su nombre, jamás se le olvida. Y él decía que un buen político para él era indispensable, que conoce a una persona, el nombre. Número 1. Luego, número 2, siempre te consideraba a la familia de las personas con las que tú tratabas. Número 2. Y luego 3, a nivel de la familia, por ejemplo, nosotros teníamos vetado el hecho de que a la hora de la comida con él o con la familia, nos sentáramos a comer si no estábamos todos los que íbamos a comer. Luego otra, no era muy bien visto que te sentaras a platicar, a hablar de política a la hora de la comida. Primero era la comida, la convivencia familiar, el intercambio, el saber cómo estaba la familia, y luego ya se procedía a tratar otros temas que pudieran ser de negocios o que pudiera ser de política o de cualquier tema. Entonces él, en ese sentido, además de estas características, tenía una que es muy importante, la de la lealtad. Don Nazario siempre señala que la lealtad es la característica principal, y además es lo que está escrito en su lápida. Él dice como máxima que la lealtad debe ser la principal cualidad en el hombre. Y además de la lealtad, él jamás, por ejemplo, hablaba mal de sus amigos ni de sus adversarios políticos. Era una persona que siempre buscaba congeniar, siempre buscaba hacer amigos, siempre estaba uniendo, y al mismo tiempo hacía algo que después se ha venido perdiendo, que era el hacer que los políticos se concretaran a hacer política y que los empresarios se quedaran en el territorio de las empresas. Sin meterse a la grilla acá como ahora. Sin meterse a la grilla. Y ahora es al revés, ahora los empresarios se meten a la política. Son y los que mantienen a los partidos en algunas veces, no siempre. Así es. Entonces, él lo tenía muy claro, así como tenía claro también la posición de la iglesia. O sea, la posición de la iglesia en el sentido de que ahora vemos que hasta la propia iglesia se mete en cuestiones de política. Entonces, hay una serie salieron de muy gringos estos nahualones ahora. Hay una serie de líneas que son, además de constitucionales, y que son parte de un proceso histórico, de un proceso ideológico, de la conformación del pensamiento moderno de México, lo que nos hace ser como nación, que se han perdido un poco, ¿no? Por un lado, la declaración de principios del partido que ellos van a fundar, que es el Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Nazario Ortiz Garza, Federico Barroso Ramón, de la delegación de Coahuila. Son, haz de cuenta, ingredientes del pensamiento revolucionario. Pero en ese momento, estamos hablando del concepto de la revolución. Por ejemplo, cuando don Nazario entrega el Ateneo Fuente, él dice en el discurso de la entrega, dice, por momentos creímos que nos iban a faltar fuerzas y que no íbamos a terminar esta obra. Dice, pero solo el impulso de la revolución nos llevó a terminar y a concluir este trabajo. Entonces, para él, tanto la fundación del Partido Nacional Revolucionario, con Pérez Treviño, con Pascual Ortiz Rubio, y que participa también el profesor Federico Barroso Ramón, es parte de un proceso ideológico, es parte de la concreción del proceso de la revolución llevado a las instituciones. Y eso es muy importante, porque ahorita ya el partido ha generado expectativas de otro tipo y ha tenido, en mi opinión, algunos errores que se han cometido y que les ha costado políticamente. Pero en un momento determinado, cuando nace el PNR, nace como una propuesta ideológica que va a salvaguardar los intereses de las clases populares, de los campesinos, de los trabajadores, naturalmente de los maestros,
Don Nazario es el que hace, por ejemplo, el seguro de los maestros. Separa el pago porque el municipio es el que pagaba los sueldos de los maestros. Lo separa. Entonces, hay un momento dado en este proceso de la concreción histórica del modelo de desarrollo que vamos teniendo, que Don Nazario es el punto de partida para que a través del Ateneo Fuente se pueda consolidar lo que va a ser la fundación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esa es la importancia de Don Nazario, o sea, es la figura preclara del siglo XX en Coahuila. Muy bien. Don Nazario Ortiz Garza dice en el libro de Don Nazario Ortiz Garza, dice: fui un gobernante atento para todos y nunca abusé del poder. Es lo que dice en el título aquí en el libro. Así es, pero además hay una frase que también no debemos de olvidar, que dijo: hay que sembrar, siempre seguir sembrando. Yo creo que la política es el servicio, la entrega hacia los demás. Por eso tiene la importancia de la fundación, que después de tantos tiempos, después de tantas similitudes y de tantas circunstancias que ha habido, sigamos trabajando con un camino firme, que es sumar. Decía Don Nazario, hay que sumar, multiplicar, no restar. Y en esto sobre todo, yo insisto, y decía, bueno, voy a sembrar unos nogales, le decían, ¿ya para qué los vas a sembrar si tienen 90 y tantos años? ¿Ya para qué? ¿No los vas a ver? No los vas a ver. ¿Y luego? No los voy a ver yo, pero las nuevas generaciones que vienen ya los verán. Ese era Don Nazario, de una visión, de una entrega, de una extraordinaria lealtad, pero sobre todo una extraordinaria inteligencia. Y él hacía amigos y a cada quien le da su lugar, desde el presidente de la República, el más importante, hasta el más humilde colaborador. A todo mundo le daba su lugar, a todo mundo le daba su lugar. Pero sobre todo lo que hemos aprendido a través de tantos años y que lo acabamos de conmemorar, él está enterrado aquí en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Aquí en Saltillo. Aquí en Saltillo. Y dice, hay que sembrar, siempre seguir sembrando. Yo quiero agradecer aquí públicamente al licenciado Domingo Ortiz ese extraordinario trabajo que realizó como autor de este libro. Decirles que ahora en Monclova el próximo viernes vamos a estar ahí con ustedes, ojalá nos acompañen y hablaremos más ampliamente del libro, de la fundación, y pues agradecerles esta atenta invitación. Un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Jorge Villarreal y pues a todos los amigos de todo el estado por allá. Muchas gracias. Muy bien, sí, ahí estoy viendo Jorge Villarreal. Pues sí, quisiera en próxima invitación hablar de política de Don Nazario hasta ahorita, pero ese es otro tema. Ese es otro Los momento. voy a invitar a que sigan participando. Es un honor para Deben nosotros. de estar, pues, más que nada, conoce cómo está la situación política, económica y social del país, pero en otra oportunidad. Gracias por venir aquí. Te agradecemos mucho y de veras nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Que sigan trabajando. Gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, vamos a un corte acá de televisión, también en redes y ahorita regresamos.